Hubo un momento en la historia reciente de España en que una sola mujer se sentó frente a una cámara y lo cambió todo. No era política, no era reina, no tenía ejércitos ni poder institucional. Pero cuando abrió la boca y comenzó a hablar, millones de personas dejaron de respirar durante unos segundos. Lo que dijo aquella noche partió al país en dos mitades tan definidas que todavía hoy, años después, muchas familias españolas recuerdan exactamente dónde estaban y con quién discutieron cuando vieron esa emisión. Su nombre es Rocío Carrasco. Y su historia no es solo la historia de una mujer que habló, es la historia de todo lo que España prefería no escuchar. Bienvenidos a este canal, donde cada semana traemos historias reales que marcaron a generaciones enteras. Si estás viendo esto por primera vez, te pedimos que te quedes hasta el final, porque esta es una de esas historias que no se olvidan fácilmente. Y antes de continuar, escríbenos en los comentarios una sola palabra que describa lo que sientes cuando escuchas el nombre de Rocío Carrasco. Solo una palabra. Será interesante ver qué dice cada quien. Para entender por qué esta mujer dividió a España de una forma tan profunda, hay que retroceder décadas. Hay que volver a un tiempo en que España bailaba, lloraba y reía al ritmo de una voz que no tenía comparación. Hay que hablar primero de ella, de Rocío Jurado, porque sin entender quién fue esa mujer, es imposible entender la magnitud de lo que después le pasó a su hija. Rocío Jurado nació en Chipiona, un pequeño pueblo de la costa gaditana, el 18 de septiembre de 1944. Desde niña, mostró una capacidad vocal que dejaba sin palabras a quienes la escuchaban. No era solo que cantara bien, era que cuando cantaba, algo en el aire cambiaba. Los que la oyeron de joven hablan todavía de esa sensación, de ese escalofrío que no se explica con palabras, pero que el cuerpo reconoce de inmediato como algo fuera de lo común. Creció en una España todavía marcada por la posguerra, en una sociedad donde las mujeres tenían pocos espacios de libertad y donde el éxito femenino dependía casi siempre de factores que poco tenían que ver con el talento. Pero Rocío Jurado fue la excepción. Su voz fue su pasaporte. Primero a los escenarios locales, luego a los nacionales y con el tiempo a los más grandes del mundo. Llegó a actuar en lugares donde ningún artista español había llegado antes. Fue amiga de presidentes, de estrellas internacionales, de gente que movía el mundo desde las sombras. Y todo eso con una naturalidad que la hacía todavía más grande. Pero la vida de Rocío Jurado no era solo glamour y aplausos. Como toda persona que vive en la cumbre, también cargaba con dolores que el público no veía. Sus relaciones amorosas fueron complicadas. Sus decisiones personales, a veces incomprensibles para los demás. Y en medio de todo eso, tuvo una hija. Una niña a quien le dio su propio nombre, Rocío. Rocío Carrasco. Una niña que nació en el centro exacto de una tormenta que ella misma no había pedido y que tardaría décadas en comprender del todo. Nacer siendo hija de Rocío Jurado no era un privilegio sencillo de llevar. Era, en muchos sentidos, una condena tan hermosa como pesada. Desde el primer día, Rocío Carrasco no fue solo una niña, fue la hija de la más grande. Y ese título, que podría haber sido solo una descripción, se convirtió con el tiempo en una jaula invisible cuyos barrotes nadie podía ver, pero todos contribuían a reforzar. Rocío nació el 27 de julio de 1977, fruto de la relación entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco, uno de los boxeadores más célebres que España ha dado jamás. Pedro Carrasco fue campeón del mundo del peso ligero en 1971, un hombre hecho de voluntad y dureza, de esa clase de personas que el deporte forja a golpes literales. Su unión con Rocío Jurado fue una de esas parejas que el público español convirtió en símbolo. Dos triunfadores, dos figuras enormes, una familia que parecía tocada por algo especial. Pero las apariencias, como siempre, eran solo la superficie.
La relación entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco terminó. Y cuando terminó, lo hizo con la discreción que las figuras públicas de aquella época todavía podían permitirse. No había redes sociales, no había cámaras en cada bolsillo. La separación fue dolorosa, como todas las separaciones, pero quedó en gran medida fuera del foco más cruel del escrutinio público. Lo que no quedó fuera de ese foco fue la infancia de Rocío Carrasco. Crecer entre dos mundos tan poderosos dejó en ella una marca que con el tiempo se haría visible de maneras que nadie anticipó. Por un lado, la música, el viaje constante, los escenarios, la vida que su madre llevaba y que arrastraba consigo a todos los que la rodeaban. Por otro lado, la figura paterna, fuerte, exigente, construida sobre una idea de la masculinidad y del éxito que tenía sus propias reglas. Y en medio de esas dos fuerzas, una niña que crecía, intentando entender a cuál de los dos mundos pertenecía realmente. Rocío Jurado rehizo su vida sentimental, y lo hizo de una manera que nadie esperaba. Se enamoró de un hombre que era casi 20 años menor que ella, un cantante que en aquel momento era conocido, pero que no tenía ni de lejos la dimensión del artista que lo amaba. Su nombre era José Ortega Cano, y con él, Rocío Jurado construyó lo que muchos describieron como la relación más apasionada y también más contradictoria de su vida adulta. Para la joven Rocío Carrasco, la llegada de José Ortega Cano a la familia fue otro elemento más en una ecuación que ya era complicada. No fue un proceso sencillo. Las familias recompuestas raramente lo son, y mucho menos cuando cada uno de sus integrantes vive bajo el microscopio de la fama. Pero lo que ocurrió dentro de esa familia a lo largo de los años siguientes superó con creces cualquier trama que el público pudiera imaginar, mirando las fotos de revista que mostraban sonrisas y trajes de gala. Mientras tanto, Rocío Carrasco crecía, se hacía mujer, y en ese proceso de hacerse adulta tomó una decisión que cambiaría su vida de una forma que entonces no podía prever. Se enamoró. Se enamoró de un hombre cuyo nombre España aprendería a pronunciar con una mezcla de fascinación y rechazo que pocas veces se ha visto tan concentrada en una sola persona. Se enamoró de Antonio David Flores. Antonio David Flores no era nadie cuando conoció a Rocío Carrasco. Eso es importante entenderlo. No tenía fama propia, no tenía un apellido que abriera puertas. Era un joven de Málaga, guapo según los cánones de la época, con cierto magnetismo personal y una ambición que, como se vería después, era mucho más grande que cualquier otra cosa que llevara consigo. Se conocieron a mediados de los años 90, en ese ambiente festivo y mediático que rodeaba inevitablemente a la hija de Rocío Jurado. Había algo en esa conexión que quienes los vieron juntos entonces describieron como intenso, eléctrico incluso. Rocío tenía poco más de 17 años. Él era algo mayor. Y lo que empezó como una relación entre dos jóvenes se convirtió muy rápidamente en algo mucho más serio y mucho más complicado de lo que cualquiera de los dos podía haber calculado. En 1996 se casaron. Rocío Carrasco tenía 18 años. Era mayor de edad, pero apenas. Era una joven que cargaba con el peso de un apellido inmenso, con la presión de una familia pública, con la herencia emocional de una infancia entre dos mundos que nunca habían terminado de encajar del todo. Y se casó. Se casó con un hombre que en ese momento muchos de los que rodeaban a la familia Jurado miraban con desconfianza, pero al que nadie se atrevió a frenar de forma definitiva. La boda fue un acontecimiento mediático. España entera habló de ella. La hija de la más grande se casaba y eso era noticia. Las fotografías de aquella ceremonia mostraban una pareja joven, él con una sonrisa segura, ella con un vestido blanco y una expresión que algunos años después muchos analistas de imagen y psicólogos televisivos intentarían interpretar de 1000 maneras distintas, buscando en esa foto señales de lo que vendría. Tuvieron 2 hijos, primero una niña, Rocío,
a quien todos llamarían Rocío Flores. Luego un niño, David. 2 hijos nacidos en el seno de una familia que desde fuera parecía privilegiada y que por dentro, según lo que Rocío Carrasco contaría muchos años después, era un lugar donde el miedo se instaló de manera gradual y sistemática hasta convertirse en el aire que se respiraba cada día. Pero en aquellos primeros años, el drama familiar quedaba completamente eclipsado por otra realidad mucho más grande. Rocío Jurado enfermó. La noticia cayó sobre España como una piedra en el centro de un lago tranquilo, generando ondas que llegaron a todos los rincones del país. El diagnóstico fue devastador. Cáncer de páncreas, una de las enfermedades más brutales y de menor tasa de supervivencia que existe. Y la mujer que parecía indestructible, la voz que había llenado estadios, la artista que había cantado ante presidentes y reyes, comenzó a librar la batalla más difícil de su vida. Durante esos años de enfermedad, la figura de Rocío Jurado adquirió una dimensión todavía más mítica si cabe. España la vio luchar, la vio perder peso, perder el cabello, perder la voz durante periodos terribles, y la vio recuperarse parcialmente, salir a los escenarios de nuevo, negarse a rendirse con una determinación que dejó a todos sin palabras. Y en ese proceso, su relación con su hija Rocío Carrasco quedó marcada por algo que nunca se llegó a contar del todo en vida de la cantante, pero que estaba ahí, latiendo bajo la superficie de cada aparición pública. Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006. Tenía 61 años. España se detuvo. No es una exageración. Ese día, las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual. Los periódicos sacaron ediciones especiales. Las radios pusieron su música en bucle durante horas. En las plazas y en los bares de todo el país, la gente hablaba de ella como si hubiera perdido a alguien de su propia familia. Ese nivel de duelo colectivo no es algo que ocurra con frecuencia. España ha tenido grandes artistas, grandes figuras públicas que han dejado una huella profunda en la memoria cultural del país. Pero lo que ocurrió con la muerte de Rocío Jurado fue distinto. Fue como si se apagara algo que la gente no sabía que necesitaba hasta que desapareció. Era la voz de una época. Era la representación de una cierta idea de lo que significa ser española, de esa mezcla de orgullo y dolor, de alegría y tragedia que la copla lleva en su núcleo más íntimo. Para Rocío Carrasco, la muerte de su madre fue algo muy diferente a lo que el público veía desde fuera. Fue, según sus propias palabras años después, una pérdida que se vivió en la soledad más absoluta. No la soledad de quien está físicamente solo, sino la soledad de quien está rodeado de gente y sin embargo siente que nadie entiende de verdad lo que está sufriendo. La relación entre madre e hija había sido complicada, intensa, marcada por ausencias y presencias que no siempre tomaron las formas que una u otra hubieran necesitado. Y ahora ya no había tiempo para resolver nada. Cuando alguien muere, deja tras de sí no solo recuerdos, sino también decisiones. Y Rocío Jurado había tomado decisiones. Había hecho testamento. Había organizado, a su manera, lo que quería que ocurriera con lo que dejaba atrás. Y lo que dejaba atrás era considerable, no solo en términos económicos, sino en términos simbólicos. Sus objetos personales, sus joyas, sus discos, su archivo fotográfico, todo lo que componía la herencia material de una vida construida sobre el talento y el trabajo de décadas. Lo que ocurrió con esa herencia se convirtió en uno de los conflictos más amargos y más públicos que la crónica social española ha registrado nunca. Rocío Carrasco y José Ortega Cano, el viudo de Rocío Jurado, se enfrentaron de formas que dejaron al descubierto tensiones que venían de mucho antes. Las discusiones sobre la herencia se mezclaron con disputas sobre la memoria, sobre quién tenía derecho a representar al artista, sobre quién era el guardián legítimo de su legado. Y en ese campo de batalla, Rocío Carrasco era al mismo tiempo hija, heredera y figura pública por derecho propio.
Pero mientras todo esto ocurría en el plano familiar y legal, algo mucho más oscuro seguía desarrollándose en la vida privada de Rocío Carrasco. Su matrimonio con Antonio David Flores llevaba años funcionando bajo una dinámica que ella no había podido o no había querido nombrar aún en voz alta. La separación llegó. Llegó con acuerdos de custodia, con batallas judiciales, con papeles firmados y con declaraciones públicas. Y fue en ese momento cuando Antonio David Flores tomó una decisión que marcaría los siguientes 15 años de la vida de Rocío Carrasco. Decidió hablar, decidió contar su versión. Y para ello encontró el vehículo perfecto que la España de aquellos años ponía a disposición de cualquiera que quisiera construir una narrativa pública: los programas de televisión. La televisión española de los años 2000 y 2010 era un ecosistema particular. Era un lugar donde la intimidad se cotizaba en euros, donde los secretos tenían precio de mercado y donde la frontera entre la información y el espectáculo había desaparecido tan gradualmente que casi nadie recordaba ya dónde había estado. En ese ecosistema, Antonio David Flores encontró algo que no tenía cuando conoció a Rocío Carrasco. Encontró una identidad propia, encontró un nombre que la gente reconocía no por lo que había hecho, sino por lo que decía. Durante años, Antonio David Flores apareció en programas de corazón, en tertulias del llamado Mundo del Corazón, en espacios donde se hablaba de la vida sentimental de los famosos con el mismo lenguaje y la misma intensidad con que otros programas hablaban de guerras o de crisis económicas. Y en cada aparición construía ladrillo a ladrillo una imagen determinada de su exmujer. No siempre con acusaciones directas, a veces bastaba con un silencio calculado, con una mirada de quien sabe algo que no va a decir, con la sugerencia de que había cosas que él podría contar si quisiera, pero que por el bien de los niños prefería callar. Ese silencio hablado es una de las formas más eficaces de dañar a alguien en el espacio público. No deja huellas directas, no puede rebatirse con facilidad porque no hay ninguna afirmación concreta que desmentir, pero genera en el público una sensación de sospecha, una pregunta que flota sin respuesta y que la imaginación de cada espectador completa de la manera más conveniente según sus propios prejuicios. Rocío Carrasco, mientras tanto, guardaba silencio, un silencio que muchos interpretaron de la peor manera posible. En una sociedad donde hablar es demostrar, donde la ausencia de palabras se lee como culpa o como debilidad, su negativa a participar en el juego televisivo que su exmarido dominaba con creciente habilidad fue utilizada en su contra de formas que dificultan toda descripción justa. Si no habla, es porque no puede defenderse. Si no sale en televisión, es porque tiene algo que ocultar. Si no lucha públicamente, es porque no merece ganar. Esa lógica, que desde fuera puede parecer absurda, era perfectamente coherente dentro de las reglas del sistema en que todo ocurría. Y Rocío Carrasco estaba atrapada en ese sistema sin haber pedido entrar en él, sin haber elegido las reglas y sin tener las herramientas que su ex marido había aprendido a manejar con una destreza que habría resultado admirable en otro contexto. Los años pasaron, los hijos crecieron. Rocío Flores y David se convirtieron en adolescentes, luego en jóvenes adultos, en personas con nombre propio, que también aparecían en televisión, que también generaban titulares, que también eran objeto de análisis y de debate, en los mismos programas donde su padre llevaba años construyendo su narrativa. Y la relación de Rocío Carrasco con sus propios hijos, especialmente con su hija Rocío Flores, se deterioró hasta llegar a un punto de ruptura que sería uno de los aspectos más dolorosos y más discutidos de toda la historia. Era una historia que seguía acumulándose en capas, cada capa más densa que la anterior, cada año más difícil de sostener, hasta que llegó el momento en que sostenerla ya no fue posible. Hay momentos en la vida de una persona en que el silencio se convierte en una carga tan pesada que mantenerlo cuesta más de lo que puede pagarse. Rocío Carrasco llegó a ese momento. No de golpe, no un martes por la mañana en que se despertó y decidió que ya era suficiente. Fue un proceso largo, agotador,
construido sobre miles de días de acumulación silenciosa, de decisiones tomadas en la oscuridad, de noches donde el peso de todo lo que no se había dicho resultaba literalmente insoportable. Antes de que España supiera nada de lo que se avecinaba, hubo señales. Pequeños movimientos que en ese momento nadie supo leer con claridad. Rocío Carrasco se alejó casi completamente de la vida pública durante varios años. No daba entrevistas, no aparecía en actos sociales, no respondía a las cámaras que inevitablemente intentaban capturarla cuando salía a la calle. Era como si hubiera tomado la decisión de desaparecer, de convertirse en una sombra de su propio nombre público, dejando que ese nombre siguiera circulando en los platós de televisión, sin que ella misma estuviera allí para darle contenido. Quienes la conocían en aquel periodo hablan de una persona que llevaba dentro algo que la consumía. Una persona que funcionaba, pero que no vivía del todo, que cumplía con las obligaciones del día a día, pero que arrastraba un peso interior que se notaba en cada gesto, en cada conversación, en cada momento en que la guardia bajaba lo suficiente para dejar ver lo que había debajo. En ese periodo, Rocío Carrasco tuvo un momento de crisis que la llevó a ser atendida médicamente por su estado psicológico. Este hecho, que en cualquier otro contexto hubiera sido estrictamente privado, se filtró a los medios de comunicación y se convirtió en otro capítulo más del relato que se construía alrededor de su figura. Y de nuevo, la interpretación que se impuso en muchos espacios mediáticos no fue la de una persona que sufría y necesitaba ayuda, sino la de alguien cuya inestabilidad confirmaba las dudas que otros habían sembrado sobre ella. Es importante detenerse aquí un momento para entender lo que estaba ocurriendo desde un punto de vista más amplio. Lo que vivía Rocío Carrasco en ese periodo tenía características muy específicas que los especialistas en psicología y en dinámica de las relaciones de pareja reconocerían más tarde de forma casi unánime cuando la historia saliera a la luz. Pero en aquel momento, sin ese contexto, sin esas palabras que todavía no se usaban con la frecuencia y la precisión con que se usan hoy, lo que el público veía era simplemente una mujer que había desaparecido, que no daba la cara, que dejaba que su exmarido ocupara todos los espacios de la conversación pública, mientras ella guardaba un silencio que nadie sabía muy bien cómo interpretar. Mientras tanto, Antonio David Flores seguía apareciendo, seguía hablando. Había encontrado la televisión no solo una fuente de ingresos, sino también una especie de armadura. Mientras hablaba, construía. Mientras construía, protegía la versión de los hechos que él quería que sobreviviera. Era un trabajo meticuloso, casi artesanal, realizado en pequeñas dosis a lo largo de años. No era necesario mentir de manera directa y comprobable. Bastaba con encuadrar, con sugerir, con moldear la percepción del público, de forma que cualquier cosa que Rocío Carrasco dijera en el futuro llegara ya envuelta en la duda. Y sin embargo, algo estaba cambiando. Lentamente, casi imperceptiblemente, el mundo en que todo esto ocurría estaba cambiando también. España en 2021 no era la misma España de los años 90 ni la de los 2000. El país había cambiado en muchos sentidos. Había cambiado políticamente, socialmente, culturalmente. Y había cambiado de una forma muy específica en lo que respecta a cómo se habla de las mujeres, de la violencia, de las relaciones de pareja y del poder que unos ejercen sobre otros dentro de los espacios más íntimos de la vida humana. El concepto de violencia psicológica había ganado presencia en el debate público. La idea de que el maltrato no necesita marcas físicas visibles para ser real, para ser devastador, para destruir a una persona desde dentro, había ido abriéndose paso en la conversación colectiva española de manera lenta pero constante. Los movimientos feministas habían logrado poner en el centro del debate cuestiones que antes se relegaban al ámbito privado o se trataban con una condescendencia que hacía más daño que bien. Y en ese contexto transformado llegó el anuncio. Rocío Carrasco había acordado contar su historia. No en una entrevista, no en un programa de corazón, sino en un documental serializado, producido para una de las cadenas de televisión más vistas del país.
Se llamaría Rocío, contar la verdad para seguir viva. Solo el título era ya una declaración. Solo esas palabras juntas eran suficientes para generar una expectativa que España llevaba décadas acumulando sin saberlo. Cuando se anunció la emisión, las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Había quienes esperaban con una mezcla de curiosidad y esperanza. Había quienes reaccionaban con escepticismo, con la guardia levantada, condicionados por años de relato contrario. Y había quienes, sin saber muy bien por qué, sentían que algo importante estaba a punto de ocurrir, que esto era diferente a todas las veces anteriores en que alguien había prometido revelar algo y luego había resultado ser más de lo mismo. La primera emisión fue el 21 de marzo de 2021. Ese domingo por la noche, millones de españoles se sentaron frente al televisor, y lo que vieron no se parecía a nada de lo que habían visto antes en ese formato. Rocío Carrasco apareció en pantalla. No estaba sentada en un plató con luces de espectáculo y música de fondo. Estaba en un espacio sobrio, austero casi, y empezó a hablar. Habló con una calma que costaba mantener. Habló con pausas que decían tanto como las palabras. Habló de cosas que nunca se habían dicho en voz alta en ese país, de esa manera, con esa precisión. Habló de miedo, habló de aislamiento, habló de cómo se destruye a una persona no de un golpe, sino de 1000 maneras pequeñas y continuas que van erosionando su capacidad de reconocerse a sí misma. Habló de su relación con Antonio David Flores, con un nivel de detalle que dejó al público paralizado. No era el drama televisivo al que España estaba acostumbrada, era otra cosa completamente. Era alguien contando su verdad, como quien finalmente puede respirar después de mucho tiempo bajo el agua. La segunda entrega del documental fue todavía más dura. Rocío Carrasco entró en territorio que nadie esperaba que pisara con tanta claridad y con tanta crudeza. Habló de un episodio concreto, de una noche específica que marcó un antes y un después en su historia. Un incidente con su hija Rocío Flores, que había derivado en una denuncia, en un proceso judicial, en una condena que, sin embargo, no había sido la última palabra sobre el asunto. Ese episodio era conocido públicamente en sus líneas generales desde hacía tiempo, pero lo que no se conocía era la versión de Rocío Carrasco. Lo que no se había escuchado, nunca, en ningún espacio, era cómo ella lo vivió, qué ocurrió exactamente según su experiencia, y cómo ese momento se insertaba dentro de una historia mucho más larga y mucho más compleja. Cuando lo contó, la reacción fue de una intensidad difícil de describir, porque lo que estaba haciendo Rocío Carrasco no era solo hablar de sí misma, estaba hablando de su hija, y hablar de la propia hija en esos términos, delante de millones de personas, era algo que una enorme parte del público no sabía si podía entender o perdonar, independientemente de los hechos concretos que se estuvieran describiendo. España tiene una relación muy particular con la maternidad. Tiene una idea muy arraigada de lo que una madre debe ser, de lo que una madre puede decir y de lo que una madre jamás debería hacer. Y la imagen de una madre hablando públicamente de un conflicto físico con su propia hija chocaba de frente con esa idea arraigada. No importaba que hubiera una denuncia, no importaba que hubiera una sentencia. Lo que importaba para una parte significativa del público era que una madre estaba hablando, en televisión, de una cosa que las madres no deberían ni sentir, y mucho menos contar. Pero para otra parte del público, igualmente significativa, lo que estaba ocurriendo era exactamente lo contrario. Era un acto de valentía brutal. Era alguien eligiendo la verdad sobre la comodidad. Era una mujer que llevaba años siendo descrita como ausente, como irresponsable, como indigna, tomando la palabra por primera vez y mostrando que la historia tenía más capas de las que se habían permitido ver. Las redes sociales estallaron. El debate se instaló en cada mesa, en cada grupo de amigos, en cada familia. La gente discutía no solo sobre lo que Rocío Carrasco había dicho, sino sobre si tenía derecho a decirlo, sobre si era verdad, sobre si la televisión era el lugar adecuado para decirlo, sobre qué decía de España el hecho de que esto se estuviera produciendo en ese formato y en ese momento. Y Antonio David Flores,
que llevaba años siendo el ocupante dominante del espacio mediático relacionado con esta historia, se encontró de repente en una posición que no había experimentado antes. Se encontró a la defensiva. Se encontró respondiendo en lugar de definiendo. Y esa inversión de posiciones fue, para muchos, tan significativa como el contenido concreto de lo que Rocío Carrasco estaba revelando. Lo que ocurrió con la audiencia de ese documental es algo que merece analizarse con atención, porque revela mucho más que el simple dato de cuántas personas vieron un programa de televisión. La primera entrega registró cifras que hacía tiempo no se veían en la televisión española, en ese horario y en ese formato. Pero más allá de los números, lo que se produjo fue un fenómeno de recepción colectiva que pocas veces se da de forma tan pura. La gente no solo veía el documental, lo discutía mientras ocurría, lo pausaba para mandar mensajes, lo comentaba en tiempo real con personas que estaban a miles de kilómetros de distancia, lo recomendaba a familiares con los que no hablaba regularmente, lo usaba como punto de partida para conversaciones que muchas veces terminaban siendo sobre algo completamente diferente, sobre experiencias propias, sobre cosas que nunca se habían nombrado y que de repente tenían un nombre porque alguien lo había dicho en voz alta en una pantalla de televisión. Ese es el poder real de una historia que conecta con algo verdadero. No es solo entretener, no es solo informar, es darle forma y lenguaje a algo que existía, pero que flotaba sin palabras en la experiencia de mucha gente. Y eso es lo que hizo el testimonio de Rocío Carrasco para una parte muy sustancial de su audiencia. No les contó algo que no supieran, les dio palabras para algo que ya habían vivido o habían visto vivir a alguien cercano, pero que no habían podido articular con esa claridad. Los profesionales que trabajan en el campo de la atención a víctimas de violencia en la pareja reaccionaron también al documental, muchos de ellos públicamente. Señalaron que lo que Rocío Carrasco describía se correspondía de manera muy precisa con los patrones que los especialistas identifican en situaciones de maltrato psicológico. La forma en que describió el proceso de aislamiento, la erosión de la autoestima, la dificultad para reconocer lo que estaba ocurriendo mientras ocurría, todo eso resonó con lo que los estudios sobre estas dinámicas llevan décadas documentando. Pero el documental también generó resistencia. Una resistencia que en algunos casos era genuina y provenía de personas que tenían dudas razonables sobre algunos aspectos del relato o sobre el formato elegido. Y en otros casos, era una resistencia que venía de lugares más oscuros, de personas cuya identidad estaba construida sobre la narrativa contraria, de personas que tenían intereses concretos en que la versión de Antonio David Flores siguiera siendo la versión oficial. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los seguidores de Antonio David Flores organizaron campañas para desacreditar a Rocío Carrasco. Se difundieron bulos. Se cuestionó su salud mental de manera sistemática. Se intentó reducir su testimonio a algo patológico, a una exageración de alguien que no estaba bien, en lugar de tratarlo como lo que era. El relato de una experiencia vivida por una persona adulta que había tomado la decisión de contarla. Y en el centro de todo eso, Rocío Carrasco seguía hablando, semana a semana, entrega a entrega, con esa calma que tan cara le costaba mantener, pero que había decidido no abandonar. Hay un episodio del documental que muchos consideran el más devastador de todos, no por las revelaciones que contiene, que son muchas y graves, sino por el momento en que Rocío Carrasco llora. No es un llanto dramático, no es el llanto televisivo que el público español conoce bien de décadas de programas de corazón, donde las lágrimas fluyen con una facilidad que a veces resulta sospechosa. Es un llanto que se resiste, un llanto que ella intenta contener y no puede, y esa lucha, ese esfuerzo visible por no romperse delante de las cámaras, es lo que lo hace tan difícil de ver sin sentir algo. En ese momento habla de sus hijos, habla de la relación perdida con ellos,
Habla de haber tenido que elegir entre opciones que no deberían haberse presentado nunca como opciones. Habla de lo que significa querer a alguien y no poder estar cerca de esa persona, porque estarlo implica un coste que ya no puedes seguir pagando. Es una de las formas más sofisticadas y más crueles del daño que una persona puede infligirle a otra. Usar a los hijos como vector de un conflicto que los hijos no deberían ni conocer, y hacerlo de manera suficientemente sutil como para que desde fuera parezca que la ausencia es solo falta de amor. Para los hijos, Rocío Flores y David, esta historia tiene una dimensión propia que es importante reconocer. Ellos crecieron dentro de este conflicto. Ellos vivieron de primera mano la versión que su padre construyó y fueron formados, en parte, por esa versión. No son simples instrumentos de la historia, sino personas con su propio daño y sus propias lealtades. Personas que merecen una comprensión que va más allá del debate binario de buenos y malos que la televisión tiende a imponer sobre todo lo que toca. Rocío Flores, la hija mayor, había aparecido también en televisión. Había dado entrevistas. Había defendido a su padre con una vehemencia que muchos psicólogos interpretaron públicamente no como prueba de culpabilidad o inocencia de ninguna de las partes, sino como la expresión comprensible de una persona joven cuya identidad estaba profundamente ligada a la narrativa familiar que había recibido desde niña. Desmantelar esa narrativa, si es que había algo que desmantelar, no era ni rápido ni sencillo, y no podía ocurrir solo porque alguien lo reclamara desde una pantalla de televisión. El documental continuó. Cada entrega añadía nuevos elementos al relato. Se habló del periodo más oscuro en la vida de Rocío Carrasco, de los momentos en que el peso de todo lo vivido la llevó a lugares donde ya no quería estar. Habló de ello con una honestidad que desarmó a muchos de sus críticos más severos. Porque es muy difícil mantener una posición de rechazo ante alguien que está describiendo su propio dolor con esa desnudez, sin ornamentos, sin efectismos, con la sola fuerza de lo que es verdad para quien lo vivió. Y España seguía mirando. Semana a semana, entrega a entrega, con la mezcla de fascinación y malestar que produce enfrentarse a algo que te obliga a revisar lo que creías saber. Las consecuencias profesionales para Antonio David Flores llegaron con una velocidad que sorprendió incluso a quienes esperaban algún tipo de repercusión. La cadena de televisión donde trabajaba como colaborador habitual decidió prescindir de sus servicios. El anuncio se produjo pocos días después del inicio de las emisiones del documental y generó una reacción que, de nuevo, dividió a la opinión pública de manera casi perfectamente simétrica. Para quienes estaban del lado del relato de Rocío Carrasco, la decisión de la cadena era lo mínimo que podía hacerse, un gesto elemental de coherencia institucional en un medio que llevaba años siendo, consciente o inconscientemente, el altavoz de una narrativa que ahora quedaba puesta en cuestión. Para quienes seguían del lado de Antonio David Flores, era una injusticia flagrante, una condena en el tribunal de la opinión pública sin pruebas suficientes, una cancelación que decían inaceptable en un Estado de Derecho. Ese debate, el debate sobre los límites entre la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica, entre lo que la sociedad puede y debe exigir más allá de lo que los tribunales certifiquen, es uno de los debates más complejos y más necesarios que la historia de Rocío Carrasco puso encima de la mesa de España. Y fue un debate que no se resolvió fácilmente porque no tenía una respuesta sencilla. Mientras tanto, el documental seguía sumando capítulos, y cada nuevo capítulo añadía más materia al debate. Se habló de episodios concretos, de fechas, de lugares, de conversaciones que Rocío Carrasco recordaba con un nivel de detalle que resultaba difícil de cuestionar sin recurrir a la descalificación directa de su testimonio como tal. Se habló de la red de personas que habían rodeado a Antonio David Flores a lo largo de los años, de cómo esa red funcionaba para sostener una versión de los hechos y desacreditar la otra. Se habló también de los medios de comunicación, de su responsabilidad en lo ocurrido,
de cómo durante años habían ofrecido plataforma y legitimidad a un relato sin cuestionarlo de manera seria, de cómo el formato televisivo del corazón, con sus reglas propias y su lógica interna de espectáculo, había sido utilizado como herramienta de daño sin que nadie, o casi nadie, lo identificara como tal en el momento en que ocurría. Hubo periodistas y colaboradores de televisión que hicieron una reflexión pública sobre su propia participación en ese sistema. Hubo quien pidió disculpas, hubo quien se resistió a cualquier revisión de su papel, y hubo quien intentó señalar que la crítica al sistema mediático era válida, pero que tampoco debía servir para exonerar a Rocío Carrasco de cualquier responsabilidad en las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, estableciendo así una equivalencia que muchos rechazaron por considerarla falaz en su estructura. España estaba en medio de una conversación para la que llevaba tiempo necesitando vocabulario. Una de las dimensiones más importantes de todo lo que ocurrió con el documental de Rocío Carrasco fue su impacto en la conversación sobre violencia de género en España. No porque el documental fuera concebido como un documento político o activista, sino porque el testimonio que contenía era tan preciso y tan reconocible para tantas mujeres que terminó funcionando como eso también, como un catalizador de una conversación que existía, pero que necesitaba un punto de referencia masivo y compartido. España tiene una ley de protección contra la violencia de género que fue pionera en el mundo cuando se aprobó en 2004. Tiene instituciones, recursos, mecanismos legales y sociales diseñados específicamente para abordar el problema. Y sin embargo, el número de mujeres que mueren cada año en España a manos de sus parejas o exparejas sigue siendo una herida que no termina de cerrarse. Sigue siendo el recordatorio de que las leyes y los recursos son necesarios, pero no suficientes. Que hay algo más profundo en la estructura de cómo se entienden las relaciones de poder entre hombres y mujeres que no cambia con la sola voluntad política. Lo que el documental de Rocío Carrasco hizo, entre otras cosas, fue mostrar que el maltrato que no deja marcas físicas visibles es igualmente devastador. Que una mujer puede tener dinero, puede tener un apellido reconocido, puede tener acceso a abogados y a recursos que la mayoría de las mujeres en situaciones similares no tienen, y aún así quedar atrapada durante años en una dinámica de daño, porque los mecanismos de ese daño son sutiles, invisibles para los de fuera, diseñados precisamente para generar la duda sobre si lo que ocurre es real o es exageración. Esa es la trampa. Esa es la arquitectura del maltrato psicológico. Y Rocío Carrasco la describió con una claridad que hizo que millones de mujeres en España sintieran que alguien, por fin, estaba poniendo nombre a algo que ellas también habían vivido, pero que no habían podido o sabido nombrar. Las líneas de atención a víctimas registraron un aumento de llamadas durante el periodo de emisión del documental. Ese dato, que puede parecer un detalle menor en el relato más amplio, es en realidad uno de los más significativos de toda la historia, porque significa que lo que Rocío Carrasco hizo al hablar no fue solo contar su historia, fue abrir una puerta por la que otras personas pudieron entrar y pedir ayuda que necesitaban, pero que no habían sabido cómo buscar. Eso no es menor. Eso es, en muchos sentidos, lo más grande de toda la historia. La figura de Antonio David Flores, después del documental, es también una parte importante de la historia, aunque sea incómodo para algunos reconocerlo, porque su caso plantea preguntas que la sociedad española tuvo que enfrentar sin tener respuestas perfectas para ninguna de ellas. Fue objeto de un nivel de escrutinio público intensísimo en un periodo muy corto de tiempo. Fue despedido de su trabajo. Fue sometido a una condena social que en algunos momentos adquirió dimensiones que iban más allá de lo que cualquier proceso podría justificar de manera rigurosa. Las amenazas, el acoso a él y a su familia en redes sociales,
las reacciones más extremas de quienes tomaron el documental como permiso para expresar odio descarnado. Nada de eso era justificable, aunque viniera de un lugar de solidaridad real con Rocío Carrasco. Porque una de las lecciones más difíciles que esta historia ofrece es que incluso cuando alguien ha causado daño real y profundo a otra persona, la respuesta civilizada no puede ser el linchamiento, no puede ser la destrucción sin proceso, no puede ser la justicia de la muchedumbre virtual, que es tan ciega y tan brutal como cualquier otra forma de justicia sin garantías. Antonio David Flores respondió al documental con declaraciones públicas en las que negó los hechos tal como Rocío Carrasco los había descrito. Habló de manipulación, de mentiras, de un relato construido con fines, que él describió como económicos y vindicativos. Sus declaraciones tuvieron el apoyo de una parte del público que se mantuvo fiel a la versión que habían sostenido durante años y que no estaba dispuesta a abandonarla solo porque el relato contrario tuviera ahora más espacio mediático. Sus hijos, Rocío Flores y David, también reaccionaron. Rocío Flores en particular se convirtió en uno de los rostros más visibles del apoyo a su padre, apareciendo en televisión y expresando con contundencia su rechazo a lo que su madre había dicho. Esas apariciones generaron reacciones muy intensas. Mucha gente entendió su posición desde la empatía, como la de alguien que defiende a su padre porque lo quiere y porque su mundo se ha construido sobre una narrativa que no puede derrumbar sin derrumbarse también a sí misma. Otra parte del público fue mucho más dura, olvidando o eligiendo ignorar que Rocío Flores era también, de alguna manera, una víctima de la historia que se estaba contando. La verdad sobre todas las relaciones humanas complejas rara vez cabe en un debate televisivo, rara vez tiene lados perfectamente claros. Y esta historia, con toda su intensidad y toda su importancia, no era una excepción. El impacto del documental en la industria televisiva española fue también notable. Hizo que muchos de los profesionales que trabajan en programas del llamado Mundo del Corazón tuvieran que replantearse, al menos públicamente, algunas de las prácticas que hasta ese momento se consideraban simplemente parte del trabajo. La pregunta que flotaba en el ambiente era incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas veces se había dado micrófono, plató y audiencia a alguien que estaba usando ese espacio para hacer daño a otra persona? ¿Cuántas veces el formato había funcionado como cómplice sin saberlo, o tal vez sabiéndolo, pero eligiendo la audiencia sobre la responsabilidad? No todos los programas ni todos los profesionales respondieron de la misma manera a esa pregunta. Hubo quien la esquivó. Hubo quien la afrontó con una honestidad que resultó refrescante en ese contexto. Y hubo quien aprovechó el momento para hacer una crítica al sistema que era válida en su contenido, pero que en algunos casos tenía el problema de venir de personas que habían participado activamente en ese mismo sistema durante años. Ese es uno de los efectos secundarios de los grandes momentos de revisión colectiva. Todo el mundo quiere estar del lado correcto una vez que el lado correcto es evidente. La valentía real habría sido estar del lado correcto cuando no era evidente, cuando costaba algo, cuando la corriente iba en la dirección contraria. Y eso lo habían hecho muy pocas personas en toda esta historia. Hubo excepciones, hubo periodistas y colaboradoras que durante años habían señalado inconsistencias en la narrativa de Antonio David Flores, que habían preguntado por qué Rocío Carrasco nunca tenía espacio para responder, que habían incomodado a sus propios compañeros de trabajo con preguntas que nadie quería hacer porque rompían el consenso cómodo que el programa necesitaba para funcionar. Esas personas merecen ser reconocidas en esta historia, aunque sus nombres no sean los que más espacio han ocupado en ella. También hubo personas que cambiaron de posición después del documental. No muchas, porque cambiar de posición públicamente, después de años defendiendo la contraria, tiene un coste alto que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Pero las hubo. Y ese movimiento, pequeño pero real, era también una señal
de que algo había cambiado de forma duradera en la percepción pública de esta historia. La herencia de Rocío Jurado, tanto la material como la simbólica, siguió siendo un elemento central en la historia de Rocío Carrasco, incluso durante y después del documental. Porque el conflicto con José Ortega Cano nunca desapareció del todo como trasfondo de todo lo demás. Ortega Cano es una figura trágica en esta historia, de maneras que merecen reconocerse. Fue el marido de Rocío Jurado durante los años más difíciles de su vida y de su muerte. Fue el hombre que estuvo a su lado cuando la enfermedad la fue consumiendo. Y fue también el hombre que después de su muerte se encontró en el centro de conflictos familiares que probablemente nunca anticipó del todo, y para los que quizás tampoco estaba equipado. Tuvo sus propios problemas públicos, problemas graves, relacionados con un accidente de tráfico que tuvo consecuencias legales y que añadió otra capa de drama a una historia que ya tenía demasiadas. Y en todo ese proceso, su relación con Rocío Carrasco fue una de esas historias paralelas que nunca llegaron a resolverse de manera limpia, y que servían para recordar que la historia que España estaba viendo tenía muchas más ramificaciones de las que cualquier documental, por largo que fuera, podía abarcar. La memoria de Rocío Jurado fue también objeto de debate durante el periodo del documental. Había quienes sentían que su figura quedaba ensombrecida o instrumentalizada por el conflicto que su muerte había dejado sin resolver. Había quienes creían, al contrario, que escuchar a su hija era la manera más honesta de seguir honrando su legado. Y había quienes simplemente no podían separar a la madre de la hija, que veían en Rocío Carrasco hablando el eco de la voz de Rocío Jurado, una continuación de algo que la cantante no había podido terminar de decir en vida. Ese vínculo entre las dos mujeres, entre la madre y la hija, entre la leyenda y la persona que creció dentro de esa leyenda, intentando ser también una persona real con su propia vida y su propio dolor, es quizás lo más profundo de toda esta historia. No es solo la historia de un maltrato, no es solo la historia de un conflicto mediático, es también la historia de lo que se hereda, de lo que se transmite de una generación a otra, de lo que una madre deja a una hija, además del nombre y de los genes. Rocío Jurado le dio a su hija una cosa que ningún conflicto le podría quitar nunca. Le dio el ejemplo de alguien que eligió siempre cantar, que eligió siempre llevar el dolor a la voz, en lugar de dejarlo paralizar. Y Rocío Carrasco, a su manera y en su propio idioma, hizo exactamente lo mismo el día que se sentó delante de esa cámara y decidió contar su verdad. El debate sobre la veracidad del testimonio de Rocío Carrasco es algo que cualquier análisis honesto de esta historia no puede ignorar. Porque en una sociedad que valora la presunción de inocencia y los procesos legales como garantías fundamentales de la convivencia, el hecho de que un relato sea emocionalmente poderoso y resonante no lo convierte automáticamente en judicialmente probado ni en indiscutiblemente cierto en todos sus detalles. Antonio David Flores no fue condenado penalmente por los hechos que Rocío Carrasco describió en el documental como parte del patrón de daño que ella relató. Eso es un hecho que existe y que tiene que estar en esta historia, aunque sea incómodo para quienes simpatizan con su testimonio. Significa que desde el punto de vista del sistema legal, no hubo una sentencia que certificara de forma oficial y con todas las garantías del proceso judicial la versión de los hechos que ella presentó. Y sin embargo, ese argumento tiene también sus límites claros cuando se aplica a situaciones de maltrato psicológico. Porque una de las características definitorias de ese tipo de maltrato es precisamente su dificultad de prueba. Es dificilísimo probar ante un tribunal que alguien ha sido sistemáticamente aislado, humillado, controlado y erosionado psicológicamente cuando no hay testigos directos, cuando los episodios ocurren en la intimidad y cuando el propio proceso de daño ha generado en la víctima una dificultad para articular y documentar lo que ocurre en el momento en que ocurre.
Esa tensión entre la impunidad legal y el daño real es una de las grietas más profundas en los sistemas de protección a las víctimas de violencia en la pareja en todos los países del mundo. No es una particularidad española, es un problema estructural que esta historia contribuyó a hacer visible de manera muy concreta para millones de personas que antes no habían pensado en él. Hay que decir también que el documental fue sometido a un escrutinio editorial intensísimo antes de su emisión. Los productores tenían la conciencia clara de que lo que iban a emitir sería objeto de un análisis minucioso, tanto en términos periodísticos como legales, y la decisión de emitirlo implicaba una responsabilidad que no tomaron a la ligera. Nada de esto resuelve definitivamente la pregunta sobre qué ocurrió exactamente entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores durante los años de su relación y los años de su separación. Pero sí establece que la historia es más compleja que cualquier posición simple que se quiera adoptar sobre ella. Pasado el periodo de mayor intensidad del debate, la historia de Rocío Carrasco entró en una fase diferente, una fase de consecuencias más lentas, más profundas, menos visibles en la superficie, pero quizás más importantes en términos de lo que dejaron en la sociedad española. Rocío Carrasco siguió apareciendo en televisión durante el periodo posterior al documental, aunque de manera diferente a como lo había hecho antes. No volvió a los espacios del corazón en el sentido tradicional. Encontró otros formatos, otros espacios para su presencia pública, proyectos relacionados con la memoria de su madre y con la cultura popular española que le permitían existir en el ojo público sin depender de la dinámica del conflicto permanente. Su relación con sus hijos siguió siendo el capítulo más doloroso de su historia. No hubo una reconciliación cinematográfica, no hubo el reencuentro emotivo que el drama televisivo habría exigido como cierre. La realidad de las relaciones dañadas es que no siempre se reparan. A veces los puentes quemados no se reconstruyen, o si se reconstruyen es un proceso tan lento y tan privado que el mundo exterior no llega a verlo. Rocío Flores siguió teniendo su propia vida pública. Siguió siendo reconocida en España como una figura de interés mediático, con sus propios proyectos y sus propias historias. Y esa presencia paralela en el espacio público fue otro recordatorio constante de que esta historia no terminó con el último episodio del documental, sino que siguió evolucionando en la vida real de personas reales. El feminismo español utilizó esta historia de muchas maneras. Algunas de esas maneras fueron útiles y generaron conversaciones necesarias sobre estructuras de poder, sobre la invisibilización del maltrato psicológico y sobre la complicidad de los medios de comunicación en dinámicas de daño que se disfrazan de entretenimiento. Otras maneras fueron más problemáticas, convirtiendo a Rocío Carrasco en un símbolo tan grande que a veces parecía que la persona real quedaba sepultada bajo el peso de lo que representaba para distintos grupos y distintas causas. Ese es uno de los riesgos de convertirse en el centro de un debate cultural de gran magnitud. Dejas de ser una persona con tus contradicciones y tus limitaciones y te conviertes en una bandera. Y las banderas no tienen derecho a equivocarse, no tienen derecho a ser complejas, no tienen derecho a salirse del papel que el debate colectivo les ha asignado sin sufrir las consecuencias de esa traición simbólica. Rocío Carrasco resistió esa presión de manera imperfecta, como cualquier ser humano la resistiría. Hubo momentos en que sus apariciones públicas posteriores no estuvieron a la altura de la expectativa que el documental había generado. Hubo decisiones que algunos de sus seguidores más entusiastas no entendieron o no aprobaron, y eso generó pequeñas fracturas en el apoyo que había recibido, fracturas que decían más sobre la fragilidad del apoyo construido sobre la proyección que sobre la persona real que lo recibía. España cambió con esta historia. No de manera total ni definitiva, porque ninguna historia por sí sola cambia una sociedad de manera total ni definitiva. Pero cambió en formas específicas y medibles que conviene reconocer con precisión para no caer ni en el triunfalismo fácil ni en el escepticismo paralizante. Cambió el vocabulario. Las palabras que se usaban en los medios de comunicación para hablar de violencia en la pareja
para describir las dinámicas de control y de daño psicológico dentro de las relaciones, se hicieron más precisas, más matizadas, más cercanas a lo que los especialistas llevan años intentando introducir en la conversación pública. Eso no es menor. El lenguaje da forma a la realidad percibida. Cuando hay palabras para algo, ese algo puede nombrarse, puede reconocerse, puede enfrentarse. Cambió también, en cierta medida, la manera en que algunos programas de televisión funcionaban. No todos, no de manera radical, pero la conciencia de que ciertos formatos podían convertirse en instrumentos de daño quedó instalada en la industria de una forma que antes no estaba. Algunos productores y directivos empezaron a hacer preguntas que antes no hacían. Algunos colaboradores y presentadores empezaron a ejercer una mirada más crítica sobre el contenido que presentaban. Las instituciones también reaccionaron. Hubo debates parlamentarios relacionados con los ecos de esta historia. Hubo propuestas de mejora en los protocolos de atención a víctimas. Hubo un reconocimiento, al menos retórico, de que la sociedad española tenía todavía mucho trabajo por hacer en términos de cómo trata a las personas que han vivido situaciones de maltrato y cómo sus relatos son recibidos en el espacio público. Y hubo algo más difícil de medir, pero igualmente real. Hubo mujeres que vieron el documental y tomaron decisiones. Decisiones sobre su propia situación. Decisiones sobre relaciones en las que llevaban tiempo atrapadas, sin saber exactamente por qué no podían salir. Decisiones sobre pedir ayuda, sobre hablar con alguien, sobre poner nombre a algo que hasta ese momento había vivido en el territorio sin nombre de la incomodidad permanente y el miedo cotidiano. Esas mujeres no aparecen en ninguna estadística limpia. Sus historias no generaron titulares, pero son parte del legado de lo que Rocío Carrasco hizo al sentarse frente a esa cámara y decidir hablar. Hay una pregunta que flota sobre toda esta historia y que merece al menos ser formulada, aunque no tenga una respuesta definitiva. La pregunta es esta: ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué tardó tanto Rocío Carrasco en hablar? ¿Por qué tardó tanto España en escucharla? ¿Por qué el sistema mediático que durante años había sido el escenario del daño tardó tanto en cuestionarse a sí mismo? La respuesta a la primera pregunta tiene que ver con todo lo que ya se ha contado aquí. El miedo, el agotamiento, la dificultad de hablar cuando el espacio público ya está ocupado por una versión contraria, construida con habilidad y tiempo. La certeza que muchas víctimas de maltrato sienten de que nadie va a creerles. El coste personal, familiar, emocional y legal de hablar. Y también, hay que decirlo, la necesidad de encontrar el momento y el formato adecuados. Un espacio donde el relato pudiera desplegarse con la complejidad que merecía y no quedar reducido a un titular o a un minuto de televisión. La respuesta a la segunda pregunta es más incómoda. España tardó en escuchar porque España, como cualquier sociedad, tiene sus puntos ciegos. Tiene sus prejuicios sobre quién merece ser creído y quién no. Tiene sus inercias culturales sobre los roles de género, sobre la maternidad, sobre lo que se puede y no se puede decir en público. Y tiene también su propio mecanismo de defensa colectivo, esa tendencia a no querer ver ciertas cosas porque verlas obliga a revisar demasiado. La respuesta a la tercera pregunta es la más dura. El sistema mediático tardó en cuestionarse a sí mismo porque hacerlo era costoso, porque implicaba reconocer una participación en algo dañino, porque la autocrítica institucional es siempre más difícil que la crítica externa, y porque el negocio del entretenimiento, que es lo que en última instancia sostiene ese sistema, no tiene incentivos naturales para detenerse a preguntarse si lo que produce hace daño a alguien. Todo eso cambió, al menos parcialmente, cuando Rocío Carrasco habló. No porque ella tuviera el poder de cambiar el sistema por sí sola, sino porque su testimonio conectó con un momento en que la sociedad española estaba lista, aunque no lo supiera todavía, para escuchar algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había tenido el espacio
ni el lenguaje necesarios para llegar a tanto público a la vez. Hay historias que son solo historias. Ocurren, generan interés, se comentan durante un tiempo y luego se diluyen en el mar de todo lo que pasa y se olvida. Y hay historias que son otra cosa, que son espejos, que son preguntas, que son el momento en que una sociedad se mira a sí misma y tiene que decidir qué hace con lo que ve. La historia de Rocío Carrasco es de esas segundas. Es la historia de una mujer que creció en el centro de una leyenda que no pidió, que amó a alguien que le causó un daño que tardó años en nombrar, que perdió cosas que no debería haber perdido, que sobrevivió de maneras que nadie más que ella puede conocer del todo, y que un día eligió hablar, sabiendo perfectamente lo que eso le iba a costar. Es también la historia de la madre que no pudo ver el final. Rocío Jurado se fue sin saber todo lo que le esperaba a su hija después de su muerte. Se fue sin poder protegerla de lo que viniera. Se fue dejando un nombre tan grande que a veces aplastaba a la persona que lo llevaba. Y es imposible no preguntarse qué habría pensado, qué habría dicho, qué habría hecho si hubiera podido ver todo lo que ocurrió. La respuesta, claro, no existe. Nadie puede saberla. Pero quienes conocían a Rocío Jurado, quienes la escucharon cantar y la vieron vivir, hablan de una mujer que no tenía miedo de la verdad, de una mujer que eligió siempre el camino más difícil si era el camino más honesto. Y en ese sentido, algo de ella está en lo que su hija hizo aquel domingo de marzo de 2021, cuando se sentó frente a una cámara y empezó a hablar. España nunca olvidará esa imagen, no porque sea hermosa, sino porque es real. Porque es la imagen de alguien eligiendo la verdad sobre el silencio, la visibilidad sobre la protección, la posibilidad de ser escuchada sobre la comodidad de seguir siendo invisible. Y esa elección, independientemente de todo lo que se pueda debatir y matizar sobre los detalles de la historia, es una de las más valientes que alguien pueda hacer en una sociedad que todavía tiene dificultades para escuchar ciertas verdades. La historia de Rocío Carrasco no terminó con el documental, no terminó con el debate, no terminará cuando este video llegue a su fin. Porque las historias que cambian algo no terminan, se convierten en parte de lo que somos, en parte de cómo entendemos el mundo y a las personas que lo habitan. Se convierten en referencia, en punto de partida para otras conversaciones, otras historias, otras personas que encuentran en ellas el reflejo que necesitaban para reconocer algo de su propia experiencia. Eso es lo que ocurrió con Rocío Carrasco y con España. Y eso, más que cualquier dato de audiencia o cualquier debate en redes sociales, es lo que hace que esta historia merezca ser contada, escuchada y recordada.